Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos en un nuevo destino y nos encontramos nada más y nada menos que en un sprint llamado Wekiwa, así que acompáñanos para que conozcan este hermoso paraíso. Wekiwa Springs es una maravilla de aguas naturales con manantiales de color esmeralda que alimentan el río Wekiwa con exuberancias tropicales. Este parque, único a solo minutos del centro de Orlando, es perfecto para refrescarse en un día de verano. Con miles de senderos que podrás explorar a pie y en bicicleta, también cuenta con el servicio de renta de canoas y kayak en el lugar. Es fácil ver por qué los visitantes acuden en masa a los hermosos springs cada verano. Wekiwa es un gran ejemplo de ellos. También es un gran lugar para observar la naturaleza, ya que hay por todos lados y cuenta con una pequeña exhibición dentro del parque. O si solo quieres relajarte del bullicio de la ciudad, los parques de Orlando y ahorrar un poco de dinero en tu viaje, esta es una maravillosa opción, así que te invitamos a conocer Wekiwa Springs. Para poder entrar al parque tienes que pagar por carro, tiene una capacidad de 8 personas máximo, porque como te cobran por carro, el carro cuesta $6. Estamos esperando aquí, en esa ventanilla, para que alguien nos atienda. Hi, good morning. ¿De tú? Both car. Both car. Miren amigos, como pueden ver desde por allá están los estacionamientos, entonces tú tienes que bajar por estas escaleras o por esta. La verdad es que si traes cabas o alguna cosa con rueda va a estar un poco difícil, pero luego te encuentras con esta hermosura de Spring, que en realidad no es más que una afluencia de agua súper natural, que por ahí, por esos laditos es que sale toda esa gran cantidad de agua. Así que si quieres disfrutar de este hermoso espectáculo, quédate hasta el final de este video. Ahora amigos, cabe destacar que esta agua es súper fría, independientemente de que estemos ahorita en la temporada de verano, es súper fría, así que prepárate por si no te gusta el frío, traerte aunque sea una de esas franelas que son más, que te cubren pues como las personas que hacen buceo, así que ya saben, prepárense porque el agua es bastante fría. Ahora, como pueden ver, pueden traer su toldo, como aquellas personas que están por aquel lado, o simplemente te puedes venir a sentar aquí debajo de la matita, o como estamos nosotros aquí, exactamente en plena orilla. ¿Qué te parece este sitio? Wow, está espectacular, la verdad está maravilloso, mucha gente, a pesar de que es un día de semana, pero estamos de vacaciones, obviamente para nosotros, si no es vacaciones, para otra persona también es vacaciones, así que la gente lo está disfrutando muchísimo y me encanta que los niños estén disfrutando bastante, así que este lugar para niños es espectacular, así que vengan aquí a los Springs. Bien amigos, como pueden ver este es otro lado y aquí tal vez el agua está más fría porque obviamente pega la sombra, entonces la mayoría de las personas buscan estar más hacia el lado del sol porque es donde por lo menos tú no puedes sentir tanto frío. Sin embargo es aceptable porque después que tú estás adentro, cuando nosotros lo probemos nos vamos a decir, te vas pues a adaptar. Si te gusta el senderismo también hay una parte para allá para hacer sendero. You go to the YouTube channel. Sin embargo, nosotros pensábamos que no, pero por ahí está la rampa de discapacitado que está con acceso a la tienda, así que ahora vamos para la tienda para mostrarles qué podemos encontrar por allí. Bien amigos, como pueden ver, Wekiwa Springside Grill es el nombre del restaurante que van a encontrar por aquí, por si no trajeron alguna comidita
o porque simplemente pues quieren comprar. ¿Cuáles son los precios? Pues estos que están aquí. Hot dog desde $2.75, un combo desde $9.95 y si quieres hamburguesas van desde $4.75 la hamburguesa sola hasta $10.50. Eso sí, sorry, pero solamente cash, o sea, dinero en efectivo. Pues y si necesitan los baños están de este lado y más allá una maquinita de bebidas y obviamente si quieres comer tranquilito están esas sillitas y mesas por aquí. Bien amigos, un dato bastante importante es que puedes alquilar canoas, bicicletas y además kayak. Obviamente los precios van desde $10 la bicicleta hasta 40 las canoas más grandes, así que ya saben, eso es por 2 horas, la hora adicional son $10, así que ya saben, si quieren una experiencia como esa, aquí en la tiendita lo pueden rentar. Bien amigos, como pueden ver es una tiendita bastante pequeña, pero tal vez con las cosas más que tú necesitas, como por ejemplo refrescarte con un heladito, algunos pampers, algunas curitas, spray para los mosquitos o protector solar, papel higiénico y obviamente algunas chucherías, así que si se te olvidó algo o quieres un cooler, también lo puedes tener aquí. Bien amigos, si quieres proteger tu celular, pues simplemente el empaque te cuesta $25 para que no se te moje. Si quieres algunos de estos salvavidas están desde 10 las pelotas hasta 11 estos de bebecitos, así que ya saben, si quieren uno así, miren, este de bebecito está en $9.99, así que la verdad que no está tan caro. Y si quieres un bolso que te permita guardar todo, $22.50. Bien amigos, y si lo que quieres es ver por ahí por debajo de esas roquitas con unas gafas de estas para bucear, cuestan $24, 17 o 20, depende del modelo que quieras. Mira amigos, y si no te quieres estropear tus piecitos o estar con esta parte que es un poco babosa, pues están estos zapaticos aquí en $10, que la verdad están bastante económicos para hacer aquí. Bien amigos, como se pueden dar cuenta, la gente también puede tomar el sol aquí en la grama o también puede venir y acampar como está haciendo esa familia aquí y pasar un rato agradable, que también la pueden usar como que fuera un toldo o una tiendita para protegerse del sol, porque la verdad que la temperatura aquí está súper caliente, así que por eso la gente viene aquí a los Spring, porque el Spring es agua bastante fría y lo bueno es que está aquí mismo una tienda de store, como ya Romare le está haciendo saber en la toma anterior. Bien amigos, que aquí en el Wekiwa también hay una especie de santuario animal, donde hay un pequeño centro de exhibición de animales que están disponibles aquí y que pertenecen a la fauna local. Mira, aquí por lo menos ya vemos una serpiente de agua que está ahí descansando. Muy bien, aquí tenemos como una especie de cascabel o algo por el estilo. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño zoom para verlo. Mira, ya está descansandito. Por aquí tenemos otro, que creo que este está como vacío o no lo vemos. Entonces se camuflean muy bien. Vamos a ver si por acá está otro, no lo podemos ver, creo que está un poquito... Hay algunos que están disponibles, otro creo que está escondido ahí bajo la grama, o sí, ahí se le ve la cola, miren. Está escondida como detrás del manto de vegetales que hay ahí. Y de este lado también está otra, que ya la vemos como amarillenta. Wow, grandota, muy grande. Está ahí descansandito. Aquí arriba vamos a ver si hay alguno escondido. Amor debe estar ahí escondido en su refugio. No se ve mucho, pero mira, aquí hay una exhibición más grande. Hay un oso, hay como una ardilla de esas grandes voladoras, hay zorros, hay lo que llaman un perro de agua, garzas, búhos, bastante animales hay en esta zona. O sea que aquí también, aparte de venir a bañarte, también puedes ver una pequeña exhibición de animales aquí. Y se me olvidó mencionarles que Wekiwa Spring está a poco de 30 minutos de Orlando, así que está súper cerca si estás en Orlando. Ahora, si estás en Kissimmee, cerca de los parques, está a 45, o sea, no está lejos para nada, la verdad. Puedes venir a pasar un día espectacular aquí, puedes pararte 9, 10 de la mañana relajado, venir y pasar una tarde increíble aquí con tus niños. Bien amigos, y algo que tienen que tener en cuenta cuando vengan a estos Springs es que aquí no hay salvavidas porque la verdad es un parque natural, así que no hay socorristas para las personas normales que vienen aquí a pasar un día de esparcimiento familiar, así que cada quien debe estar pendiente de lo suyo y también te avisan que hay vida silvestre a la cual debes tener cuidado y mucho respeto en no molestar, así que hagan caso a los letreros que consiguen en el medio y pasarán un día increíble en estos Springs. Bien amigos, van a tener una especie
de mapa aquí, donde ustedes pueden ver cómo ellos trabajan para mantener este hábitat aquí. Obviamente van a encontrar muchos de estos animalitos, en especial los cocodrilos, pero dicen que el tiempo donde más salen es en el spring, así que obviamente es más frío, así que no creo que venga mucha gente para esta época para acá, y si lo hacen pues tengan mucho cuidado. Pues si traen una persona con discapacidad, pues ahí tienen una silla donde la pueden meter al agua. Bien amigos, el Waikagua Spring, al estar tan cerca de la ciudad de Orlando, la verdad es que por eso es que tiene tanta gente. Mira cómo lo ven detrás de mí, está full a pesar de ser 10 semanas, pero es porque está muy cerca y es uno de los más visitados porque está literalmente, tiene todo para estar cómodo aquí, tiene tiendas, tiene un parking bastante grande, tiene caminerías para discapacitados y tiene escaleras y espacios verdes para tú poder acostarte y pasar un rato agradable aquí en Waikagua Spring. Así que no se lo pierdan cuando vengan a Orlando. Si no quieren un dinerito, no quieren gastar mucho dinero, cuando vengan aquí a Orlando y quieren un lugar que no sean los parques, pero que ustedes puedan pasar una tarde agradable con su familia, bañándose y refrescándose, los Spring son una verdadera opción. Bien amigos, y si te está gustando todo este video y todo lo que te mostramos en este canal, no olvides suscribirte, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares espectaculares como este. Bien amigos, y vamos a bajar por este pequeño muelle porque si tú traes tal vez tu kayak personal o traes una balsa y quieres estar por este rito que está por acá, tú debes pagar $2. Mire, entrar al río tiene un fee de $2 por persona, por favor pague. Y la mejor forma de pagar es metiendo tu billetito aquí, pay here, dice aquí. Y entonces ellos obviamente eso ayuda a mantener. Ahora si rentas, ya sabes que por este lado es que vas a rentar y entonces podrás navegar por todo ese sendero. Bien amigos, como ven allá a mi espalda hay un pequeño puente, pero está así como sellado para que no pasen ni las canoas ni las personas puedan nadar por ahí por precaución. Además recuerden que puede haber tal vez cocodrilo por esa área, aunque como ya les dije, en la temporada de verano casi no hay. Así que ya saben, estén pendientes de no traspasar las reglas. Bien amigos, como pueden ver aquí está un pequeño store que es donde entonces tú das el ticket que te dan cuando tú pagas, y obviamente aquí están todas las canoas disponibles y sales por este acceso. Así que ya saben, deben venir, caminar luego de la tienda y bajar para poder entonces agarrar la canoa que ustedes alquilen y poder navegar entonces por ese sendero. Bien amigos, ahora vamos a estar por esta rampa porque este es el acceso para los más pequeñitos. De hecho es una especie de piscina. Miren, como pueden ver hay más pequeñitos y entonces pueden estar aquí. De hecho hay una barrera para que no pasen y por allá es el acceso normal para los más grandes.
Bien amigos, aquí están algunas de las reglas que tú debes cumplir, como por ejemplo, prohibido saltar desde este punto, sin embargo muchos lo hacen como ya vieron, no hay socorristas en servicio, nada bajo tu propio riesgo, no puedes tener mascotas en el manantial, prohibido envases de vidrio, prohibido bebidas alcohólicas, prohibido fumar en el área y además de eso correr o jugar de forma brusca en el manantial. Otra cosa es que los niños menores de 12 años deben estar acompañados porque recuerden que esta parte de aquí es bastante honda, así que deben tener mucho cuidado. Bien, y una cosa que no sé si les había dicho, pero recuerden que el estacionamiento es por vehículo con un máximo de 8 personas por vehículo y el costo es apenas $6, así que ya saben, solo traigan su dinerito cash porque la verdad es que no creo que acepten tarjeta, sin embargo pues es mejor traer su efectivo para que no pasen algún pequeño inconveniente. Y esa agua que está allá atrás de mí se ve espectacular y ahorita vamos a meternos a hacer unas tomas bajo el agua para que vean lo clarita que está. Gracias por llegar al final de este video, espero les haya gustado este recorrido por este pequeño paraíso que encontramos aquí muy cerquita de Orlando, así que recuerda que si te está gustando todo este video, no olvides suscribirte, además activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares como estos. Además, recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo video.